Eres un fracasado en bancarrota. Solo te invitamos para que pagues la cuenta. Me gritó mi hermano Lucas durante la cena del 60 cumpleaños de nuestra madre. Esto después de que yo había pagado toda la velada, sus deudas médicas e incluso comprado el vestido para su novia. Lo miré tranquilamente y dije, entonces muéranse de hambre sin un centavo mío. Me llamo Antonio. Tengo 32 años. Toda mi vida me sentí un poco fuera de lugar en esta familia. No es que me odiaran, simplemente sentía que me había desviado de la trayectoria correcta. Lucas, mi hermano menor, siempre fue el favorito. Jugaba en equipos deportivos, tenía una sonrisa encantadora y sabía agradar a los adultos. Yo, en cambio, desde pequeño me inclinaba más por los libros y la tecnología. Pasaba las noches frente a la computadora armando mis primeros proyectos, mientras él recibía aplausos por otro partido. Para mí siempre fue más fácil crear algo con mis manos que mantener conversaciones sociales. Mis padres no eran crueles, pero en su trato hacia mí se sentía cierta frialdad, una decepción silenciosa. Lucas podía meterse en problemas serios y siempre lo defendían. Yo podía lograr algo valioso y solo recibía un gesto de cabeza, sin orgullo ni aprobación. Comencé a ganar dinero temprano. Trabajos freelance, clases particulares de matemáticas, venta de equipos por internet. A los 25 ya tenía mi propio negocio online que crecía constantemente. Mi hermano saltaba de una idea a otra. Marketing, bienes raíces, un podcast fallido. Y cada vez volvía a casa de nuestros padres, donde lo recibían con los brazos abiertos. Yo nunca les pedí ayuda. Al contrario, era quien pagaba las cenas familiares, los regalos, las facturas médicas cuando el seguro no alcanzaba. Esperaba que si simplemente me mantenía presente, las cosas cambiarían. Pero con cada año parecía crecer un muro entre nosotros. Cuanto mejor me iba, más venenosos se volvían sus comentarios. Tienes demasiado dinero y muy poca memoria, me soltó mamá una vez. El punto de quiebre llegó en esa cena de cumpleaños. Papá organizó todo con pompa. Restaurante elegante, salón privado, pastel de un reconocido pastelero y música en vivo. Les dijo a todos que era su regalo, pero yo sabía que mi tarjeta estaba registrada como garantía. Lo que sucedió después de mi salida del restaurante sacudió a toda la familia. Pero antes de continuar, cuéntenme en los comentarios qué sienten al escuchar esta historia y sobre qué les gustaría saber más. Les aseguro que lo que viene es aún más intenso. Tarjetas congeladas, un auto recuperado y un sobre por correo que lo cambió todo. La última gota que colmó el vaso fue durante el cumpleaños número 60 de mi madre. Yo había pagado absolutamente todo. El restaurante elegante, el vestido nuevo de Lucía, la novia de mi hermano Roberto, incluso las deudas médicas de mis padres del mes anterior. Sabes, siempre he sido el que resuelve todo en mi familia. Estábamos todos sentados allí, fingiendo ser la familia perfecta. Mi madre sonreía con su vestido nuevo. Mi padre contaba sus historias de siempre. Y Roberto no paraba de pedir más vino. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible hasta que necesitan algo de ti? El momento llegó cuando trajeron la cuenta. Roberto, ya bastante bebido, comenzó a reírse. ¿Saben por qué invitamos a Carlos a estas reuniones? Dijo en voz alta, mirándome directamente. Porque es nuestra billetera ambulante. El restaurante entero se quedó en silencio. Me quedé helado. 20 años siendo el sostén de la familia, y así es como me veían. Lucía se rió nerviosamente. Mi madre bajó la mirada, y mi padre simplemente siguió comiendo como si nada pasara. Eres una vergüenza en bancarrota, continuó Roberto. Solo te invitamos para que pagues la cuenta. Sus palabras resonaron en todo el lugar. ¿Sabes qué es lo peor? Nadie, absolutamente nadie, me defendió. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda una vida siendo el hermano responsable, el hijo perfecto, el cajero automático familiar. ¿Para qué? Me levanté lentamente, saqué mi tarjeta y pagué la cuenta una última vez. Ya que soy una vergüenza en bancarrota, dije con una calma que ni yo mismo reconocí, pueden empezar a morirse de hambre sin un centavo mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre comenzó a llorar. Roberto intentó decir que era una broma,
pero yo ya estaba caminando hacia la salida. 20 años de manipulación emocional, de chantajes sutiles, de ser usado, todo terminó en ese instante. ¿Sabes? A veces me pregunto si alguien más ha pasado por algo así. Ese momento en que te das cuenta de que tu propia familia solo te ve como un medio para un fin. Salí del restaurante esa noche y bloqueé todos sus números. Las llamadas y mensajes comenzaron casi inmediatamente. Era una broma. ¿Cómo nos puedes hacer esto? ¿Qué dirá la gente? Pero ya era tarde. Muy tarde. Lo que ellos no sabían es que esa cena de cumpleaños no solo marcó el fin de mi papel como su banco personal, también fue el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Quieres saber qué pasó después? Bueno, digamos que las consecuencias de mi decisión fueron más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. En nuestra casa siempre fui como una sombra silenciosa. Mientras mi hermano Antonio brillaba en cada reunión familiar, yo me refugiaba en mi habitación, rodeado de libros y proyectos de robótica que nadie entendía. Recuerdo perfectamente la tarde en que gané mi primera competencia de programación. Tenía apenas 14 años y había trabajado durante meses en un programa que sorprendió hasta a los jueces. Llegué a casa con el trofeo entre las manos, el corazón latiendo de emoción. Pero mis padres apenas levantaron la vista del televisor. «Qué bien, Miguel», murmuró mi madre, mientras seguía viendo su telenovela. Ese mismo día, Antonio llegó tarde después de perder un partido de fútbol. Le habían expulsado por pelearse con otro jugador, pero ¿saben qué? Mis padres organizaron una cena especial para animarlo. «Son cosas que pasan, campeón», le decía a mi padre, sirviéndole su postre favorito. ¿Alguna vez han sentido que son invisibles en su propio hogar? Es como gritar en una habitación insonorizada. Nadie te escucha por más fuerte que lo intentes. Las comparaciones eran constantes, aunque nunca directas. Tu hermano tiene don de gentes. Antonio sabe cómo ganarse a la gente. Mientras tanto, yo me sumergía cada vez más en mi mundo de códigos y circuitos. Al menos las máquinas tenían lógica, respondían a patrones predecibles. La situación empeoró en el instituto. Antonio se convirtió en el capitán del equipo de fútbol, y bueno, yo era el raro que pasaba los recreos en el laboratorio de informática. Una vez desarrollé un sistema para mejorar la gestión de la biblioteca escolar. El director me felicitó, pero en casa, la noticia se perdió entre los aplausos por el último gol de Antonio. La gota que colmó el vaso fue durante mi graduación. Antonio había sido expulsado temporalmente de la universidad por hacer trampa en los exámenes. Pero mis padres estaban más preocupados por no arruinar su futuro que por celebrar que yo me graduaba con honores en ingeniería informática. Esa noche, mientras todos consolaban a Antonio, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Empaqué mis cosas y acepté una oferta de trabajo en otra ciudad. No fue una huida, me dije a mí mismo, sino un nuevo comienzo. Pero lo más extraño de todo esto es que, a pesar de los años y la distancia, algo siempre me hacía volver. Quizás era esa necesidad persistente de aprobación, ese niño interior que seguía esperando que algún día sus logros fueran suficientes. ¿Quieren saber lo más irónico? Años después, cuando fundé mi propia empresa de tecnología y comencé a aparecer en revistas de negocios, mis padres empezaron a presumir de su hijo exitoso. Pero para entonces, yo ya había aprendido una lección crucial sobre el valor propio y el verdadero significado del éxito. Aunque debo admitir, hay una parte de esta historia que aún me cuesta contar. Algo que sucedió cuando Antonio vino a buscarme, desesperado, varios años después. Algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el perdón y la familia. Siempre fui el primero en ayudar a mi familia. Desde muy joven, mientras otros chicos de mi edad apenas pensaban en su primer trabajo, yo ya estaba construyendo mi futuro. Empecé con trabajos freelance, dando clases particulares, hasta que logré establecer mi propio negocio online. A los 25 años ya tenía mi propia casa y un negocio próspero. Mi hermano Lucas, en cambio, parecía tener un don especial para los fracasos empresariales. Marketing digital, bienes raíces, un podcast.
Cada nuevo proyecto terminaba igual. De vuelta a casa de mis padres, donde mamá y papá lo recibían como si fuera un héroe, regresando de la guerra. ¿Saben lo que significa ser el responsable de la familia? Es como cargar una mochila que se hace más pesada cada día. Las cenas familiares, siempre pagadas por mí, los regalos de cumpleaños, los de Navidad. También, cuando papá tuvo problemas de salud, ¿quién cubrió las facturas médicas? Yo. A veces me pregunto si ustedes también han sentido esa presión, esa expectativa constante de ser el salvador de todos. Es agotador, ¿verdad? Las tarjetas de crédito de mis padres estaban al límite. $24,500 en deudas que terminé pagando yo. 4 vacaciones familiares, incluido un crucero por su aniversario. Todo salió de mi bolsillo. La familia es sagrada, decía mamá. Es tu deber, repetía papá. Pero lo más doloroso no era el dinero, era la actitud. Cada vez que mi negocio crecía, los comentarios se volvían más ácidos. Claro, como tienes tanto dinero, debe ser fácil cuando todo te sale bien. No todos podemos ser el hijo perfecto. En las reuniones familiares, Lucas hacía bromas sobre cómo yo era el banco de la familia. Mis padres reían, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Yo sonreía, tragándome la humillación. ¿Por qué el éxito tiene que convertirse en una carga? Recuerdo una noche, después de pagar otra deuda de Lucas, mi novia María me preguntó, ¿por qué sigues permitiendo esto? No supe qué responder. La culpa, supongo. Esa maldita culpa que te hace sentir como si le debieras algo al mundo por tener éxito. La gota que colmó el vaso no fue el dinero. Ni siquiera fueron las burlas constantes. Fue algo que sucedió en la última reunión familiar. Algo que me hizo darme cuenta de que el respeto no se compra con dinero ni con sacrificios. ¿Quieren saber qué pasó en esa reunión? Les aseguro que después de eso, nada volvió a ser igual. El monólogo mantiene el tono emocional, incluye detalles específicos sobre el apoyo financiero, incorpora diálogo natural y termina con un gancho que genera intriga sobre el incidente en la reunión familiar. Los nombres se han cambiado. Lucas por Joseph. El CTA está integrado de forma natural en medio del monólogo. La cena de gratitud. Nunca olvidaré esa noche en el restaurante Le Petit Jardin. Mi padre, Antonio, había organizado esta cena supuestamente para celebrar el cumpleaños de mamá, Carmen. El ambiente era aparentemente perfecto. Las velas, el champán, la música suave de fondo. Pero yo ya sabía la verdad que se escondía detrás de toda esta farsa. Mientras todos reían y brindaban, yo no podía dejar de pensar en la notificación que había recibido esa tarde. Cargo realizado en Le Petit Jardin. Mi propia tarjeta, la que mi padre había jurado que no necesitaría usar. No te preocupes, hijo, esto lo pago yo, me había dicho días antes con ese tono autoritario suyo. ¿Saben esa sensación de estar en una película donde todos actúan menos tú? Así me sentía mientras observaba a mi hermana Laura presumir su nuevo bolso, a mi cuñado Ricardo contar sus anécdotas de golf y a mis padres actuar como si todo fuera perfecto. Me esforcé por mantener la compostura cuando le entregué a mamá el brazalete que había mandado grabar con nuestras iniciales. Sus ojos brillaron al verlo, o al menos eso quise creer. Es precioso, hijo, dijo, mientras lo colocaba junto a las otras joyas que ya llevaba puestas. Quizás ustedes también han estado en situaciones donde sienten que todo es una gran mentira, pero siguen sonriendo porque, ¿qué más pueden hacer? El momento crucial llegó con el brindis, y mi padre se levantó, copa en mano, con esa sonrisa que ahora me parecía más falsa que nunca. Por la familia, comenzó, por los valores que realmente importan, los lazos verdaderos, no los números en una cuenta bancaria. Hizo una pausa teatral y continuó. Excepto para Miguel, claro, nuestro fracasado que cree que el dinero lo convierte en alguien. Las risas resonaron por todo el restaurante. Mi madre, mis hermanos, incluso los camareros parecían contener la risa. Yo permanecí allí, sentado, mientras la humillación me atravesaba como un cuchillo helado. Pero algo cambió en mí en ese momento. Mientras todos reían, saqué mi teléfono y con una calma que ni yo mismo entendía,
realicé una serie de transferencias. Cancelé todas las tarjetas adicionales, cerré las cuentas compartidas y envié un mensaje a mi abogado. Mi padre seguía hablando, ignorante de que en esos minutos yo acababa de cortar todos los lazos financieros que mantenían a flote su falsa imagen de éxito. Lo miré fijamente mientras terminaba su emotivo discurso, saboreando lo que estaba por venir. La mejor parte, la cuenta de esa noche seguía sin pagarse, y cuando el camarero se acercó con la factura, mi padre, con su característico gesto de superioridad, sacó la tarjeta que yo acababa de cancelar. Lo que sucedió después, bueno, digamos que fue el momento en que toda la fachada de nuestra perfecta familia se derrumbó frente a todos los comensales de Le Petit Jardin. Y créanme, fue solo el comienzo de mi venganza, el momento de la verdad, la ruptura. Mientras salía del restaurante esa noche, sentí que el aire era diferente, más ligero, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante décadas sin darme cuenta. Regresé a casa y comencé a revisar meticulosamente mis estados de cuenta. Lo que descubrí me dejó helado. En los últimos 5 años había gastado más de $180,000 en mi familia. Suscripciones, facturas, préstamos que nunca me devolvieron, regalos caros que exigían. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. ¿Les ha pasado alguna vez que al ver los números en papel, de repente todo cobra sentido? Es como si el universo te diera una bofetada de realidad. Mi teléfono no paraba de sonar. Amanda, la novia de mi hermano Carlos, había publicado una diatriba en Facebook sobre personas malagradecidas que abandonan a su familia. Mi madre, Elena, me bombardeaba con mensajes. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿No te importamos? Lo más revelador fue cuando mi hermana Teresa me llamó llorando. No por arrepentimiento, sino porque su tarjeta de crédito, que yo pagaba, había sido rechazada en una tienda de lujo. ¿Tienes idea del ridículo que me hiciste pasar?, me gritó. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Resultó que mi familia había dado mi contacto a todos los servicios que yo pagaba, esperando que me presionaran para reactivar los pagos. Netflix, Spotify, gimnasios, seguros médicos. Hasta el veterinario del perro de Carlos me contactó. Mi padre, Roberto, fue el único que guardó silencio. Días después me envió un mensaje. Hijo, cuando estés listo para disculparte y retomar tus responsabilidades, estaremos aquí. ¿Responsabilidades? ¿Desde cuándo mantener a una familia de adultos perfectamente capaces era mi responsabilidad? La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que Elena había intentado acceder a mi cuenta bancaria usando mi información personal. El banco me alertó de varios intentos fallidos de cambio de contraseña. Contraté a un abogado y envié cartas formales a todos, advirtiendo que cualquier intento de acceder a mis cuentas o usar mi información sería denunciado. La respuesta fue una avalancha de mensajes llamándome desagradecido, traidor y destructor de la familia. Pero algo curioso comenzó a suceder. Mi cuenta bancaria empezó a crecer. Mi estrés disminuyó. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir ese peso constante sobre mis hombros. Una tarde, mientras revisaba mi nuevo presupuesto, recibí un mensaje inesperado de mi prima Laura, a quien no veía desde hace años. Vi lo que está pasando, escribió. Hay algo que debes saber sobre el testamento de la abuela. Lo que Laura me reveló esa noche cambiaría completamente mi perspectiva sobre el comportamiento de mi familia durante todos estos años. Después de años soportando la injusticia, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: documentar cada centavo que había gastado en mi familia. Creé lo que llamé el libro de cuentas. Cada viaje familiar, cada deuda que pagué de mis padres, más de $24,500. Los 3 proyectos fallidos de Ricardo, su auto nuevo, las facturas médicas de mamá, hasta ese crucero que tanto deseaban. ¿Saben lo que se siente ver toda tu generosidad reducida a números fríos en una página? Es devastador. Les envié el libro por correo certificado. La respuesta de Ricardo fue un mensaje venenoso. Siempre presumiendo de tu dinero, ¿no? Típico de ti hacer alarde de tu caridad. Mamá guardó silencio por un día entero.
Luego apareció en mi puerta con una bandeja de galletas recién horneadas, como si fuéramos una familia normal, como si nada hubiera pasado. Hijo, tenemos que hablar, dijo con esa voz que usaba cuando quería manipularme. Me senté a escucharla, más por curiosidad que por esperanza. Mira, Carlos, comenzó, usando mi nombre de pila. Tú eres el fuerte. Siempre lo has sido. Ricardo necesita más apoyo. Es más sensible. Tú puedes manejarlo todo. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Entonces admites que me has estado usando porque soy el fuerte? Pregunté. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. No volveré a ser ese tipo, le dije firmemente. Estoy cansado de ser el cajero automático, el que arregla todo, el que se queda callado mientras ustedes drenan mi cuenta bancaria y mi energía. ¿Alguna vez han sentido que toda su vida ha sido construida sobre una mentira? ¿Que cada sacrificio que hicieron fue en vano? Mamá intentó justificarse. Tuve que ser más dura contigo porque sabía que podrías con ello. Te hice fuerte, como si el abuso emocional fuera un regalo. Me levanté de la mesa. Las galletas quedaron intactas. Por favor, vete, le dije, y no vuelvas hasta que entiendas que ser el fuerte no significa ser tu banco personal. La vi marcharse, pequeña y derrotada, pero por primera vez no sentí la necesidad de correr tras ella. Esa noche, revisando viejas fotos familiares, encontré un sobre amarillento escondido entre las páginas de un álbum. Lo que contenía cambiaría completamente mi perspectiva sobre nuestra historia familiar. ¿Qué secretos guardaba ese sobre? ¿Y por qué alguien lo había ocultado tan cuidadosamente durante todos estos años? La verdad oculta. Nunca olvidaré ese día. El sobre que mi padre me envió parecía normal, pero su contenido cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Por favor, mira esto antes de que sea demasiado tarde, decía la nota adjunta con la temblorosa letra de papá. Dentro encontré extractos bancarios, documentos hipotecarios y una serie de transferencias que me helaron la sangre. Roberto, mi hermano menor, había estado recibiendo cantidades enormes de dinero mes tras mes. La última transferencia era de $7,800, pero había muchas más. Mis padres, Ana y Carlos, habían hipotecado su casa pagada para mantener los caprichos y fracasos de Roberto. La casa donde crecimos, donde mamá plantó aquel naranjo que aún da frutos, donde celebramos tantos cumpleaños, todo estaba en riesgo. ¿Sabes esa sensación de que el mundo se detiene por un momento? Así me sentí al descubrir que mis padres podrían perder su hogar en cuestión de meses. Entre los papeles encontré correos electrónicos antiguos. No le digas nada a Miguel, escribía mi madre. Ya ha hecho más que suficiente por todos nosotros. Me dolió profundamente que no confiaran en mí, pero más me dolió su silencio ante esta crisis. Llamé a Roberto inmediatamente. Su respuesta fue típica. No es asunto tuyo, hermano. Papá y mamá son adultos que toman sus propias decisiones. Pero yo sabía que los había manipulado emocionalmente, como siempre. Las cifras no mentían. En los últimos 2 años, mis padres habían vaciado sus ahorros para la jubilación y se habían endeudado hasta el cuello. Todo para mantener los proyectos empresariales de Roberto, que invariablemente terminaban en fracaso. Me senté en mi oficina durante horas, mirando esos documentos una y otra vez. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las señales estaban ahí. Las excusas para no viajar, la venta repentina del auto de papá, las renovaciones que nunca se realizaron. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Preparé 2 sobres, uno con un ultimátum para Roberto y otro con una propuesta para mis padres. Era hora de poner fin a esta locura, aunque eso significara enfrentarme a mi propia familia. Lo que sucedió después sobrepasó mis peores temores. La reacción de Roberto no solo fue violenta, sino que reveló un secreto aún más oscuro que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de nuestra familia. Y yo me encontraba en medio de una tormenta que yo mismo había desatado. ¿Quieren saber qué contenían esos sobres y cómo esta historia cambió nuestras vidas para siempre? La respuesta llegará más pronto de lo que imaginan, y les aseguro que no es lo que esperan. Nunca pensé que tendría que tomar una decisión tan drástica con mi propia familia, pero a veces el amor significa establecer límites firmes.
Después de descubrir los planes de Tomás para vender la casa de nuestros padres, supe que necesitaba actuar de manera decisiva. Contacté a un abogado no para demandar a nadie, sino para crear un plan que protegiera a nuestra familia. ¿Sabes? A veces pensamos que ser buenos hijos significa aguantar todo, pero la verdadera responsabilidad va más allá de eso. Cuando Tomás apareció en mi puerta esa tarde, estaba nervioso. Podía verlo en sus ojos. ¿Qué está pasando, Carlos?, me preguntó, usando mi segundo nombre como solía hacer cuando éramos niños. Le mostré los documentos, las conversaciones que había tenido sobre vender la casa, los préstamos que había sacado, todo el daño que había causado durante años. Su cara cambió completamente cuando vio la evidencia. No puedes hacer esto, murmuró, pero ambos sabíamos que ya no tenía el control. Le expliqué mi plan. Iba a comprar la casa al precio de mercado y establecer un fideicomiso para nuestros padres. Era la única manera de protegerlos, incluso de ellos mismos. Creo que todos hemos estado en situaciones donde el amor nos ciega, ¿verdad? Donde justificamos comportamientos tóxicos solo porque vienen de alguien que queremos. Pero soy tu hermano, dijo Tomás, usando la carta familiar que siempre había funcionado antes. Esta vez fue diferente. Exactamente, le respondí. Y por eso tengo que hacer esto. No más manipulación, no más aprovecharte de mamá y papá. Se acabó. Le expliqué que quedaba excluido del fideicomiso. Si quería construir algo en su vida, tendría que hacerlo por sí mismo. Vi lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en años eran lágrimas de realización, no de manipulación. Mamá llamó esa noche, llorando, preguntando por qué estaba siendo tan duro con mi hermano. Le expliqué todo con calma, mostrándole los documentos que probaban años de manipulación. Mamá, le dije, a veces el amor significa decir no. No podemos seguir permitiendo que destruya nuestras vidas. El proceso legal fue rápido. En menos de un mes, la casa estaba segura en el fideicomiso, y mis padres tenían la protección que necesitaban. Tomás desapareció por un tiempo, y aunque dolía, sabía que era necesario. Lo más difícil no fue enfrentar a Tomás o establecer el fideicomiso. Lo más difícil fue mantenerme firme cuando todos me pedían que fuera más comprensivo. Pero a veces, la compasión real significa establecer límites claros. ¿Y saben qué? Esta historia no termina aquí, porque cuando finalmente cortas los lazos tóxicos, incluso los familiares, descubres que hay una vida completamente nueva esperándote del otro lado. Una vida donde el amor no viene con condiciones ni manipulación. Pero lo que sucedió después, bueno, eso nadie lo vio venir. La historia de Michael nos muestra que a veces el amor verdadero significa establecer límites firmes. Después de años de manipulación financiera y emocional, tomó la decisión más difícil pero necesaria: salvar a sus padres de sí mismos, mientras dejaba que Joseph enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Pero qué pasó después? Las semanas siguientes trajeron revelaciones aún más impactantes. La reacción de Joseph al verse finalmente privado de su red de seguridad financiera desencadenaría una serie de eventos que nadie pudo prever. Y la madre, su silencio después de la intervención de Michael, escondía una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión de esta familia. ¿Te has preguntado alguna vez si hacer lo correcto significa necesariamente hacerlo más fácil? La próxima semana descubriremos cómo esta familia enfrentó su nueva realidad y por qué a veces el amor más profundo requiere las decisiones más dolorosas. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia, donde veremos cómo el coraje de una persona puede transformar no solo su vida, sino la de toda una familia. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la lealtad familiar y tu propia dignidad? Cuéntanos en los comentarios.